Hola, muy buenas, seres de vida, seres de luz. Hoy os voy a hablar de uno de los principios de Reiki, que es importante, y os lo voy a explicar a través también de una historia. Es una historia muy antigua que viene incorporada en los wakas. Wakas significa poema, es una palabra japonesa y viene del emperador Meiji, que fue un gran emperador en Japón, y él hizo más de 100.000 wakas, o sea, escribía poemas. Le gustaba escribir poemas y le llamaban el Señor del Amanecer. Él despertaba Japón con sus poemas. Entonces, todo el pueblo se lo querían mucho. Era una persona muy, muy noble, muy bondadosa también. El señor Mikao Usui, que es el fundador de la energía Reiki, es el que le puso el nombre y descubrió también pues esta fuerza poderosa del universo y sintió esa gran iluminación, donde él nos dejó también esta frase de yo soy el universo y el universo soy yo, y él también formuló los 5 principios. Los 5 principios son: solo por hoy no te enojes, no te preocupes, agradece, trabaja diligente y honradamente y sé amable con los demás. Y hoy vamos a hablar de este 5.º principio, sea amable con los demás. Es importante ponerse también en los zapatos, digamos, ¿no?, de la otra persona, esa empatía, porque a veces en este mundo te suelen juzgar o te suelen de alguna manera hacer sentir mal en ese momento, y quizás no es que te lo estén haciendo expresamente, quizás también vivimos en un mundo también de sistema de relatividad, donde todo lo compartimos de alguna manera y es un aprendizaje, ¿no? Porque lo que tenemos en el exterior es algo que nos está reflejando a nosotros. Entonces, si no nos gusta lo que estamos viendo en el exterior, tenemos que pararnos a pensar y realizar ese cambio, no ponernos a la altura de las circunstancias esas, porque si nos ponemos a la altura de todo lo que nos está pasando alrededor, nos estamos convirtiendo en esa misma energía y entonces la vamos a vibrar y nos vamos a convertir completamente en esa energía y esa forma de ser, y es lo que vamos a tener siempre en continuo movimiento dentro de nosotros. Nuestro aura va a estar alimentada continuamente con esa misma energía, donde vas a estar sintiéndote que cada vez conectas más con esa energía, cada vez se hace más fuerte y cada vez eres más tú con esa energía. Entonces, si tú quieres cambiar ese exterior, debes entrar dentro de ti y cambiarlo. Debes buscar la manera para hacer ese cambio, leyendo, busca información de lo que te gusta, medita, observa, conócete, busca ver qué habilidades tienes y cuáles son las que puedas potenciar, porque a veces tampoco somos conscientes de que tenemos algún tipo de habilidad si no la hemos practicado. Entonces, por eso es importante conectar contigo a través de la respiración. La respiración y la forma de meditar, esa forma de pensamiento, es el mejor aliado de esta respiración y del pensamiento. O sea, pensamiento y respiración van de la mano. Son las mejores aliadas. Es lo mejor que tú puedes tener en tu día a día, porque si no tienes un buen pensamiento y no estás unido a la respiración, cuando estás meditando tampoco estás conectado o conectada a esa forma de respirar, porque estás con otras energías. Por eso hay que liberar la mente, y la liberamos con la conciencia y enviando la atención con esa intención de voy a conectar con mi respiración. O sea, voy a sentir cómo el aire entra dentro de mí, cómo se expande por todo mi cuerpo, cómo yo siento que me estoy alimentando esas células y cómo todo el cuerpo se va activando uno con otro, porque es una cadena. Las glándulas, activas esas glándulas a través de la energía que tú le estás dando, ¿vale? Ella está recibiendo esa energía de que tú eres consciente con la respiración. Por eso es tan importante hacerlo con esa consciencia, porque no es lo mismo ponerse a respirar y estar pensando en problemas,
porque entonces estás respirando problemas continuamente y tu sistema está trabajando con esos problemas, los está transmutando y los va pasando también a las células y es un circuito. Entonces las glándulas no segregan las hormonas que necesitas en el momento para bajar esos niveles. Y es todo una cadena, digamos. Entonces, cuando, lo que os comentaba, cuando quieres hacer ese cambio externo porque no te gusta lo que ves, pues tienes que hacer el cambio tú. Tienes que empezar primero a cambiarte. Y observándote es la mejor manera, porque el cerebro, el encéfalo, la mente, ¿no? Digamos, esa conexión de la mentalidad, no la vamos a encontrar la calma si no entras en la respiración. Por eso tienes que pararte a respirar, sentir el aire y distribuirlo por tu cuerpo y entonces la mente empezará a estar en calma. Entonces cuando está en calma tienes más claridad. Dejas ir todos esos pensamientos, esas emociones que pudieras estar sintiendo en ese momento, y entonces empiezas a conectar contigo y lo ves todo más claro. Y entonces ahí es cuando te empiezan a venir las ideas. Te vienen las ideas, te vienen esas formas para poder hacer las cosas, para que tú puedas hacer los cambios paso a paso, y siempre no hay que estresarse. Y ser amable con los demás también es importante, que es la historia que os voy a contar hoy. Es una historia que viene muy antigua, ¿vale? Y viene de lo que os comentaba, de los wakas, de estos poemas, ¿vale? Que es uno de los poemas que el señor Mikao Usui escogió de esos más de 100.000 wakas que escribió el emperador Meiji de Japón, ¿vale? Entonces el señor Mikao Usui escogió 125 wakas. Y uno de estos wakas es esta historia que os voy a contar, que es la historia de los ancianos. Y el señor Mikao Usui lo escogió porque estaba ligado también a este principio de ser amable con los demás. La historia trata de un anciano que estaba sentado al lado de un arroyo y entonces se acercó, pasaba un muchacho por allí y se acercó, ¿no? Y entonces fue al anciano y le preguntó, y le dijo, ¿cómo son? Porque era nuevo, esta persona venía nuevo al pueblo, ¿no? Representa, y le dijo, ¿cómo son los habitantes de este pueblo? Le preguntó. Y entonces el anciano se lo quedó mirando y le dijo, ¿cómo eran los habitantes del pueblo de donde vienes? Y el muchacho le contestó, pues eran egoístas, malvados, deshonestos, por eso me marché de allí. Y el anciano pues le dijo, pues aquí también son así. Y entonces el muchacho pues se marchó. Y al cabo de un rato pasó otro muchacho, se acercó al anciano y le preguntó. Dice, ¿cómo son los habitantes de este lugar? Y entonces el anciano le contestó, ¿cómo eran los habitantes del pueblo de donde vienes? Y entonces le contestó, pues personas muy buenas, muy honestas, tenía muchos amigos, me costó mucho irme de allí, me dio tristeza de irme por la buena armonía que tenían. Y entonces el anciano le contestó, pues aquí también son así. Y entonces el muchacho cogió y se fue, ¿no? Y había uno que estaba por allí también pastoreando y lo vio, ¿no? Y se acercó al anciano y le preguntó. Y le dijo, tengo una pregunta. Dice, han pasado un chico y ha pasado el otro chico y les ha hecho una pregunta y les ha contestado lo mismo, siendo casos diferentes. Y entonces el anciano le dijo, sí. Dice, porque el que no haya nada bueno en su pasado, tampoco lo va a encontrar aquí. Todos tienen su universo dentro. Entonces nos queda esa forma de pensar, ¿no? Esa inspiración. Nos quedan estas palabras de que los ancianos son las personas más sabias y de las que podemos aprender muchas cosas. Porque sí que es verdad que uno mismo debe cambiar su interior y sanar ese pasado para poder conseguir un futuro mejor. Y no estar pensando siempre en el futuro, porque tienes que vivir el presente.
Es importante que tú vayas vibrando, ¿no? En ese presente continuamente para ir creando continuamente eso y limpiarte siempre las heridas para que no te afecten, porque a la que uno baja la vibración y siente una autoestima baja, es como que todo vuelve otra vez, ¿no? Y tienes que estar elevándote otra vez. Y eso es importante, porque en esta vida no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantas. Eso es muy importante. Puedes escoger el camino que más te guste en esta vida y debes seguir los pasos. Una vez sigues los pasos, entonces te empiezas a conocer también realmente a ti. Por eso escribí también los libros, porque aquí empiezas a conocerte, debes conectar con ese yo propio que tú tienes. REM-yo son los sueños más profundos de tu propia identidad, ese yo interno que debemos conocer. Es una esencia que la sentimos a través de los sentidos, pero no es el hogar de esa esencia. La esencia está ahí y nosotros somos la materia que compartimos y sentimos todo eso. Entonces tú debes administrar toda la información que tú archivas dentro de ti y conocer tu sistema. Por eso es tan importante conocer el encéfalo, el cerebro, cómo funciona también el sistema nervioso, el sistema central, todo lo que va compartiendo también ese sistema periférico, y aquí te lo explico todo a nivel energético, los chakras también, que son los vórtices, y a través de ahí te vas conociendo. Es un libro de trabajo donde tú vas a ir también trabajando contigo a base de preguntas y de respiraciones, de técnicas específicas que te va a ir paso a paso y lo vas a interiorizar dentro de ti. Es muy importante que lo vayas conectando. He escrito 2 libros más que también verás que te dejo los links por aquí abajo para que lo veas, porque en uno de ellos, en Modifica tu forma, está esta historia tan maravillosa del anciano, del ser amable con los demás, de este principio del señor Mikao Usui, que lo relacionó también con este waka, con este poema, porque los poemas siempre han tenido esa forma de inspiración tan bonita. Por eso el emperador Meiji le gustaba tanto recitarlos y escribirlos también. O sea, fue una persona muy importante y muy buena persona. El señor Mikao Usui también era una persona también que ayudaba a otras personas también a sanar, y él llegó a conocer el estado de Satori, esa gran iluminación, con esos 21 días que hizo de ayuno, que si lo queréis saber os dejaré también un vídeo por aquí abajo, o lo miráis en mi perfil en la zona de vídeos, hay una historia del señor Mikao Usui que os la explico muy bien detallada ahí. Y ya está por hoy. Espero que esta historia os haga también recapacitar un poquito para ver qué es lo que podéis cambiar vosotros en vuestro interior y por dónde comenzar, ¿no? Porque a veces nos cuesta dar ese paso, pero es muy importante dar ese paso. Tu momento empieza ahora, ya. Es importante que digas, voy a dar ese primer paso y luego ya veo las opciones que tengo, porque si no lo das, te va a costar cada vez más hacerlo y vas a estar anclado en ese pasado continuamente y en esa forma de zona de confort, digamos, de alguna manera para el sistema, pero no es una zona de confort para ti, porque si no estás a gusto, no es una zona de confort, pero el sistema sí que lo ha adaptado a ello y entonces no te deja salir de eso y tú debes dar el paso para poder llegar a hacer eso. Así que bendiciones infinitas, seres de vida, seres de luz. Nos vemos pronto. Hasta mañana, adiós.